Dentro del ecosistema Compartir, todo está en constante movimiento. Programa de habilidades del siglo XXI. En Compartir, tenemos un compromiso con nuestros estudiantes. Que cuando salgan de la escuela estén totalmente preparados para enfrentarse a cualquier reto. ¿Cómo lo logramos? A través del programa de habilidades del siglo XXI, conjugamos los distintos saberes aprendidos y creamos nuevos escenarios de aprendizaje donde lo académico, lo personal y lo social se entremezclan y escuela y vida se funden en una sola experiencia. A través de diversos retos que afrontan en equipo, los estudiantes aprenden a pensar, a enfrentarse a problemas complejos y a resolverlos, poniendo en práctica su conocimiento y adoptando el método científico como proceso de aprendizaje. Aprenden a ser perseverantes y resilientes para lograr sus objetivos, a liderar y trabajar en equipo, a ser autónomos, reflexivos y críticos, a organizarse y planificarse. Aprenden que ser creativos es mucho más que inventar, es buscar caminos alternativos y que el emprendimiento es una actitud ante la vida. Se convierten en agentes capaces de descubrir, construir y transformar el mundo. Aprenden los lenguajes propios de este siglo: programación, robótica, diseño e impresión 3D. Y pasan de ser usuarios a creadores de tecnología. Este programa es una experiencia de aprendizaje que desarrolla las habilidades que los estudiantes necesitan en el mundo de hoy, impulsa su curiosidad intelectual y les hace conscientes de su propio proceso de aprendizaje. Hoy les preparamos para un mundo donde la única constante es el cambio. Con el programa de habilidades del siglo XXI, preparamos a nuestros estudiantes a prueba de futuro. Compartir, tu aliado en transformación educativa. Reciban un cordial saludo todas y todos quienes se van incorporando a este Foro Internacional de Educadores, donde revisaremos la importancia que cobran las habilidades del siglo XXI, dentro y fuera de las escuelas. Para ello, también vamos a poder conversar sobre las recomendaciones para ir incorporándolas en nuestra rutina diaria. Saludamos a profesores, directivos, profesionales de la educación de distintos lugares, países de habla hispana, que hoy día están presentes. Hoy tendremos el gusto de conversar con Darío Álvarez, quien es licenciado en Gestión Educativa, referente y consultor en el ámbito educativo, fundador de Red Educativa Itinere, fundador también y director ejecutivo de la Asociación Civil HUB, fundador y director de Northfield School. Hoy, entonces, vamos a tener una dinámica diferente a los foros pasados, dado que el tema que nos convoca es justamente las habilidades del siglo XXI. Ocuparemos para ello la herramienta Mentimeter, quien no la conozca, ¿cierto? Y están todos bienvenidos también a poder buscarlas en su navegador a través de menti.com, donde vamos a esperar entonces su participación en la medida que se lo vayamos señalando. Sin más, doy la bienvenida entonces a Darío. Adelante, Darío. Bienvenido. Hola, Natalia. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Saludo a todas y a todos los colegas del lugar que nos estén escuchando. Y la verdad que es un placer encontrar este espacio de pensamiento, de encuentro. Quizás no tengamos muchas novedades, pero me parece que es un lindo espacio para encontrarnos a volver a pensar lo que hacemos, lo que nos gustaría hacer o lo que todavía no estamos haciendo. Como somos muchos y no nos vamos a poder ver y no tenemos presencialidad, como dijo recién Natalia, me gustaría empezar escuchándolos. Y como no vamos a poder escuchar a cada uno, Mentimeter nos permite conocer la impresión de cada uno, así que yo les voy a proponer que en esta aplicación, en esta herramienta que recién comentaba Natalia, que es interactiva, muchos la deben conocer y si no, les sugerimos a partir de hoy curiosearla, es interesante para usar con nuestros estudiantes, con nuestras comunidades, permite una interacción en vivo y yo voy a disparar una primera pregunta y una segunda pregunta para que ustedes puedan contestar a través de la aplicación.
Si ustedes entran a la aplicación, van a ver que es muy sencillo, no hay que loguearse ni nada, ingresando con la clave que van a ver en pantalla, que es 14749617, simplemente poniendo ese número, les van a aparecer las preguntas. Y lo que ustedes escriban, mágicamente lo vamos a ver todos, ¿sí? Bueno, estas son las preguntas. Lo que buscamos compartir hoy o pensar hoy es de la experiencia o del deseo que cada uno tiene. ¿Qué requiere una enseñanza basada en habilidades? En una palabra, en un concepto, tienen que ser respuestas cortas. ¿Qué se requiere en una institución educativa, en una organización vinculada con la educación, para lograr trabajar en una enseñanza basada en habilidades? Ustedes pueden escribir ahí, de las palabras que van a ir apareciendo, se nos va a ir armando una nube, que de alguna manera es lo que este foro que hoy nos reúne piensa acerca de qué es necesario, qué necesitamos para que las habilidades estén en el aula, para que sean parte de la forma de enseñar y aprender en nuestras escuelas. Vamos a ver si nos van apareciendo palabras, y si no vamos a seguir, por supuesto, ¿no? Pero no tengan miedo, no aparecen con nombre, no aparecen identificadas, sí. Son reflexiones que vamos a hacer una creación, una co-creación. Esto también tiene que ver con habilidades, ¿no? Esto tiene que ver con pensar en, a través de una herramienta virtual, puedo escuchar la voz de mis interlocutores y podemos construir un conocimiento colectivo. Bueno, si hablamos de un aprendizaje colaborativo como una posible habilidad, hay herramientas que nos ayudan a esto, ¿no? Esta es un poco la idea con la que pensamos esto, ¿no, Natalia? Exactamente, poder escuchar, reflexionar junto a ustedes, poder escuchar también a través de, por ejemplo, esta aplicación que estamos utilizando con Darío, escucharlos a ustedes desde su realidad, que además es tan diversa. Hoy día tenemos la fortuna de poder utilizar estos medios, que también, como tú bien decías, tienen directa relación también, pero una cosa son los medios, ¿cierto? Otra cosa son las habilidades. ¿Qué requerimos? Tal cual como la pregunta que estamos presentando y que nuestros participantes están activamente allí completando y respondiendo esta nube, ¿cierto?, de conceptos que nos va a demostrar o a evidenciar hoy día qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto?, en cada una de las personas que nos están acompañando respecto a qué piensan, qué se requiere para una enseñanza basada en habilidades. Darío, son muchísimos conceptos. De lo que comentas, para los que nunca usaron la herramienta, sepan que las palabras que aparecen centrales y más grandes es las palabras que más veces se ha escrito. O sea que los colegas de todas partes, cuando piensan en habilidades aplicadas a enseñanza, lo primero que piensan, o en su mayoría piensan que hay que contar o requiere creatividad. Claro. Requiere de la creatividad, de la innovación, conocimiento, esta idea de que la habilidad no es lo que se da, es intuitivo, no, necesita crear procesos, basarse en conocimientos. Hay una parte que evidentemente tiene que ver con algo más flexible, pero con algo que también es más estructurado, sostenido, procedimentado, ¿no? Pero hay muchísimas palabras. De hecho, también aparece por ahí bastante planificación, que va de la mano con lo que tú mencionas, ¿cierto? De estructurar, de generar instancias que sean planificadas también, y es un proceso que en el fondo se va abordando. Totalmente. Me permito decir, y leyendo o interpretando a los colegas que están escribiendo, que es como escucharlos, tanto el trabajo basado en habilidades, la innovación, a veces pareciera como que son opuestos a los procesos más sistematizados, y creo que son complementarios. Una característica que vamos a ir viendo en este encuentro, o que, al menos desde mi punto de vista, es que el trabajo con habilidades requiere la estructuración y planificación, como dicen, para lograr mayor flexibilidad de trabajo, pensamiento y desarrollo, pero necesitamos también poder crear un marco. Hay muchas palabras que hablan de nuestra tarea como docentes, directivos, al momento de hablar de habilidades, pero también habla de nosotros como personas, nuestros alumnos, se habla de empatía, se habla de herramientas habituales,
se habla de una práctica, se habla muy fuerte, está creciendo la palabra motivación. O sea, pareciera que no es algo dado, no es algo que alcanza con decirlo y ponerlo en práctica. Hay que estar motivado y hay que motivar al otro, ¿sí? Yo miro para el costado porque ahí tengo las palabras, disculpen, pero ahora miro acá a la cara. Y hay otra pregunta más. Esta nube va a seguir creciendo y la vamos a compartir después, ¿no, Natalia? Así es, así es. La idea es poder compartirla, que nos quedemos con este registro y que en el fondo va de la mano también con los análisis que vamos desarrollando. La empatía sigue creciendo, la motivación, resiliencia, aspectos perseverancia, por supuesto también aspectos que son sumamente relevantes a la hora de poner en práctica. ¿Y cómo se van estos cruces también bien interesantes respecto a aspectos quizás más estructurados, como también a otro tipo de habilidades que van más bien transversales y que son sin duda una tremenda necesidad y urgencia y que hoy día quizás se ven plasmados con mayor quizás determinación en el contexto en el que nos encontramos. Así que sí, bien, me parece excelente. Veamos qué pasa con la siguiente pregunta, Darío. Bien. La pregunta siguiente, esta sigue activa. Nos proponemos pensar, algunos ya la contestaron, como saben usar mente y pasaron a la próxima, así que la nube está armada. ¿Qué se obtiene en una escuela trabajando a partir de habilidades? Entonces, ya sea por la experiencia o por la observación de otras instituciones, la pregunta sería, ¿cuál es el resultado? ¿Sí? Antes era, ¿qué necesito para que esto se dé? Y ahora es, si lo hago, ¿qué logro? ¿Qué logran los estudiantes y las estudiantes? ¿Qué logra esa comunidad? Y empiezan a aparecer coincidentemente palabras similares, en otro contexto, ¿no? Se logran conocimientos, o sea, se logra aprender. Basado en habilidades se logra aprender. Se logra innovar. Te es más creativo, pareciera. Hay una palabra que me parece sumamente interesante, que es la proyección. O sea, pareciera, y después vamos a hablar de esto, quién se proyecta, ¿no? Si se proyectan los alumnos, los docentes, la institución, todos. Pero me parece que los resultados son sostenidos a lo largo del tiempo, pero uno puede empezar a medir algunas de estas cuestiones. Aparece fuertemente las competencias que van creciendo. O sea, si desarrollo un aprendizaje y una enseñanza basado en habilidades, pareciera que todos, o los estudiantes, o los docentes, lo veremos, desarrollamos, adquirimos, nos apropiamos de nuevas competencias o de más competencias. Y también vemos que aparece motivación. O sea, que quiere decir que pareciera que requiero de motivación para trabajar en habilidades, pero trabajar con habilidades también me motiva. Estamos hablando con expertos, estamos hablando con colegas que están trabajando en esta disciplina. O sea que se van coincidiendo algunos conceptos o complementando. A mí me llama la atención, Darío, me gusta y me llama la atención el concepto libertad y que también ha ido creciendo poco a poco. eh, Qué interesante, ¿no? Donde uno pudiese quizás desde afuera decir, ¿cómo me va a dar libertad un trabajo estructurado? Sí. Pues sí, ¿no? Y nos va generando estos aprendizajes y esta creatividad que va creciendo, por sobre todo también junto con la innovación. Eh, estos son aspectos de los que podemos ir obteniendo en nuestras escuelas a la hora de ir trabajando también con las habilidades, y como tú bien decías también, las van trabajando tanto los distintos participantes, los distintos actores que se encuentran involucrados en el proceso, porque aquí es un aprendizaje colectivo también y sostenido en el tiempo. Si nosotros fuésemos una comunidad, que por ahora vamos a ser una comunidad de corta vida, porque después que termine el foro nos seguiremos cruzando, pero quizás no como somos hoy todos juntos, estamos hoy todos juntos, pero quizás esta experiencia cortita de 2 preguntas vinculadas con habilidades que la puedo trasladar a otros ámbitos, me pueda servir para pensar que con los insumos, con la información que tengo y estas 2 nubes, puedo empezar a desarrollar incluso un proyecto institucional de pensar, ¿qué pasa con las habilidades en mi escuela? ¿Trabajo con habilidades? ¿Mis alumnos saben, distinguen cuáles son las habilidades que esta institución propone? ¿Ellos proponen habilidades a desarrollar? A partir de esto podría ser un continuo en donde la masividad de una comunidad se pueda ver representada en distintas formas. Este era apenas un modelo, ¿sí? Pero tomo esto y ahora sí empezamos con la presentación, si te parece, Natalia.
Por supuesto que sí, Darío. Adelante. Bien. Y voy a partir de la idea que recién mencionaba Natalia, cuando ella decía que le sorprendía, y yo coincido, este concepto de libertad. Y me permito decir que ese concepto quizás remita a un modelo de escuela muy distinto al que muchos transitamos como estudiantes, ¿no? Me parece que cuando habla de libertad habla de un modelo distinto, de un modelo más desestructurado por un lado, pero en donde la persona y su sentir y su pensar y su compromiso tenga un lugar y la institución pueda recibirlo, pueda escucharlo, pueda alojarlo. Cuando hablamos de habilidades, hoy está quizás de más mencionarlas, pero solo a modo de ejemplo, pongo algunas de las que todos conocemos en este slide. Las habilidades del siglo XXI son varias, pero son muy profundas, ¿sí? Cuando hablamos de un pensamiento crítico, de resolución de problemas, toma de decisiones, manejar, buscar y valorar la información, hablamos ya de un ser que tenga la edad que tenga, hablamos de un ser que tiene que hacer un uso de esa libertad, porque evidentemente estamos pensando en un sujeto activo, en un sujeto protagonista de su saber, de sus conocimientos, de su aprendizaje. Estamos hablando de, en ese aspecto, una escuela distinta a la que muchos, como decía antes, hemos transitado. Estamos hablando de alguien que además tenga juicios de valor o que tenga conceptos a analizar, tenga la edad que tenga. Cuando en el nivel inicial, cuando en el kinder, cuando en el jardín de infantes, uno empieza a trabajar de manera colaborativa y lo va perdiendo en la escuela primaria y secundaria, de alguna manera está perdiendo el desarrollo y trabajo de habilidades. La escuela más tradicional reemplaza o sustituye u opaca el trabajo con habilidades, con los vínculos, con el trabajo personal, por información y contenidos. Sabemos que escuelas más innovadoras o una mirada más innovadora de la educación dice nunca podemos perder las habilidades, el desarrollo y la apropiación y un espíritu crítico, una mirada crítica y reflexiva sobre lo que me rodea, para validar, para tomar aquello que del entorno necesito. Y por eso hablamos también de un aspecto que no lo voy a desarrollar ahora, pero que todos lo vemos, lo consumimos y a veces hasta somos víctimas, que es la información. Un niño, un joven, está rodeado de información que a lo largo de su vida después tendrá que elegir, procesar, clasificar. Bueno, esta es una habilidad que no adquirida desde la primera infancia, después no me permite tomar decisiones porque no sé si la información es relevante o no, quién la dice, de dónde la tomo, no me permite ser un ciudadano hábil al momento de comunicarme, expresarme, aprender y distribuir esta información. Volviendo al tema de la libertad y de esta idea con la que quise abrir, que era un poco el paradigma histórico del cambio de escuela y por eso la aparición de las habilidades, yo después dejé un breve abstract de estas cosas que hoy voy a compartir con ustedes, o sea que esto está un poquito más amplio, pero tomé algunas breves ideas. Cuando hablamos de habilidad, los que estamos acá no hace falta que lo definamos, de dónde proviene, que la habilidad es una capacidad o una aptitud para realizar una actividad, pero esa actividad, que puede ser física, mental, social, se fue interpretando a lo largo de la historia de distinta manera. Yo hice un resumen quizás arbitrario y muy sintético. Podríamos extendernos mucho más. En el siglo XIX pensar en habilidades parecía que estaba circunscripto exclusivamente a prácticas y experiencias que se adquirían a través de la educación y que en general estaban proyectadas a aplicar en el ámbito del trabajo, habilidades laborales. No hablábamos de habilidades sociales, no hablábamos de habilidades intelectuales, hablábamos más habilidades en el hacer. En el siglo XX, otro hito, y en los 80, empieza a aparecer la habilidad mucho más ligada en el ámbito escolar a raíz de la incidencia y la mirada atenta que los educadores empezamos a tener sobre la psicología cognitiva. Entonces,
si tuviéramos que resumir muy apretadamente, de un paradigma del siglo XIX, donde la habilidad tenía mucho que ver con el hacer, en el siglo XX empezó a pensarse más en habilidades que tuvieran que ver con el ser más individual, con la persona, con su psicología, con su emocionalidad. Y en el propio siglo XX aparece una idea muy fuerte, impulsada por la UNESCO, que hoy nos sigue marcando un poco la idea de que las habilidades son mucho más que eso que en el siglo XIX y en el siglo XX se pensaba, y es mucho más completo. Y desde el siglo pasado, la UNESCO empezó a hablar de habilidades esenciales, de habilidades blandas, de habilidades sociales. Y por eso elegimos este formato y esta síntesis en donde decimos que las habilidades, primero que nada, son para la vida, personal y profesional. Como decía el video de inicio, las habilidades para el estudio y para la vida. Y yo ahí me gusta sintetizar que cuando uno habla de estudio y vida, lo que sintetiza eso es ser ciudadano. Después lo voy a seguir desarrollando, pero la idea de ser un ciudadano, de construir una ciudadanía. Entonces, la UNESCO habla de habilidades para la vida personal y profesional. Habla también de competencias de aprendizaje e innovación. Quiere decir que entonces se enriquece la idea de aprendizaje, no como una idea de una escuela más tradicional y más repetitiva, en donde yo adquiero información, la repito y acredito, sino alguien que aprenda, transforme, se inspire e innove y cambie las cosas que están dadas, que agregue valor, que cruce información. Por eso, con esta idea de aprendizaje e innovación, aparecen nuevas asignaturas o materias curriculares basadas en habilidades a lo largo de estas últimas décadas. Incluso en todos los países que hoy seguramente estamos reunidos acá, los diseños curriculares, los programas, la perspectiva ministerial sobre la educación empezó a pensar en nuevas formas de enseñar y aprender. Por lo tanto, se trazaron nuevos paradigmas y nuevos esquemas de enseñanza y aprendizaje con nuevos programas. Se habló de un nuevo rol de la escuela y por lo tanto había que hablar de un nuevo rol del alumno. Y ahí podemos hablar de lo que seguramente muchos de nosotros hablamos desde hace años, que hablamos de la centralidad del alumno. Ese alumno en lo central tiene que ver con un alumno que esté adquiriendo, desarrollando nuevas habilidades y que las escuelas sean impulsoras y motivadoras de esto y que muestren escenarios nuevos. En estas últimas décadas y con la irrenunciable uso y presencia de la tecnología, otra de estas habilidades tiene que ver con competencias en el manejo de la información y medios. Y también lo decía al principio del video, y a mí me gusta ese concepto, cuando la UNESCO hablaba de manejo de información y medio, de las TIC, era correcto y era innovador. Hoy no nos alcanza con pensar en alumnas y alumnos y docentes que solo que hagan un manejo efectivo de la información y los medios, sino que necesitamos que se maneje, se interprete y se cree, que haya creadores de tecnología. Es necesario que un alumno programe, piense, desarrolle, que pueda hacer una comunicación y una mixtura entre recursos tecnológicos y analógicos. Bueno, esta competencia también ya se ha actualizado. Ahora, hay como formas de ver esto. Uno lo puede enunciar, pero también tiene que evaluar, tiene que analizar qué pasa con esta situación. Tiene que poder decir que si está en un programa, debe ser evaluable. Si es evaluable, no solo tiene que ver con resultados, tiene que ver con un proceso de implementación, valorarlo. Tiene que estar en un currículum, tiene que ser parte de algo que más adelante voy a mencionar, que es el desarrollo profesional, porque tengamos la edad que tengamos, muchas de nosotros, las generaciones de docentes, directivos, investigadores, todos los que trabajamos en educación, en general, somos resultado de una formación en profesorados, universidades, con un modelo educativo que no es el que estamos queriendo llevar a las aulas. Entonces, el desarrollo profesional tiene que ver con la actualización, pero también tiene que ver con un cambio de paradigma.
en donde a veces hasta tenemos que reubicarnos y renunciar a algunos modos de aprendizaje y perspectivas que incorporamos en nuestra formación profesional y resignificarlos o reinventarlos. Y otra de las áreas o disciplinas que hace a un entorno en donde las habilidades sean parte central del aprendizaje es el ambiente de aprendizaje, en el entorno en que se aprende. Esto es a modo de resumen de lo que vamos a ir hablando, pero tiene que ver con algo que todos nuestros países y nuestros colegios no podemos ser ajenos. Ya desde Delors hasta aquí, la UNESCO, cuando habla de esta formación en habilidades, empezó a pensar en el ser, en el aprender, en el sentir, en el hacer con otros, en el hacer. Bueno, estos conceptos que no son nuevos para nosotros, no siempre que los sepamos y los digamos, suceden adentro de las aulas, suceden dentro de las escuelas. Mi propuesta para hoy es poder compartir algunas reflexiones y algunas propuestas en el sentido de cómo hacer visible y real esto en el ámbito escolar. Desde donde nosotros mismos como profesionales y cómo con nuestros alumnos analizar el impacto de estas habilidades en nuestra tarea cotidiana. Me gustaría mencionar dos dimensiones que recién la veíamos en el cuadro de la UNESCO. En el macro, los educadores no nos podemos olvidar de una habilidad y de una práctica que no siempre está dentro de nuestras escuelas, por ahí está en el ámbito académico universitario. Dijimos que para poder medir y analizar lo que sucede, hablamos de investigación y de medición y de evaluación. La investigación nos va a permitir medir el impacto, gestionar con datos para comprender qué nos pasaba, de dónde venimos profesionalmente, dónde estamos hoy en el presente, diagnóstico, y hacer un pronóstico, transformar el futuro. Esto lo podemos hacer con las habilidades, lo podemos hacer con las asignaturas y materias, lo podemos hacer con los climas institucionales, pero hay que objetivar información, hay que analizar dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Con respecto a las habilidades, esto que hicimos hoy, muy rápidamente e informalmente con el Menti y la nube, sería como hacer un diagnóstico de qué hace falta para esto y qué logro. Bueno, ese es un dato relativo, recortado, pero es un dato objetivo. Eso me permitiría líneas de acción. Pero junto con este marco macro, que es la investigación que se puede hacer a nivel institución, se puede hacer a nivel región, se puede hacer a nivel nación, cada uno tendrá sus responsables, también es bueno que la información circule, que la información se comparta, que se pueda ver el impacto que tiene y aprender de la experiencia de los otros. Pero me voy a otra dimensión, totalmente opuesta. Del macro me voy a ir al micro. Y en este sentido, esto es hago una inferencia. Este es un ejemplo, la red educativa que contaba recién Natalia, que he fundado, la red Itinere en Argentina, que reúne 6 colegios. Trabajamos con investigación. La investigación resulta de procesos muy largos, de procesos de análisis, de especialistas, de encuestas, de medición de resultados, de toma de evaluaciones formales, de medición de portfolios de alumnos. Y con estos resultados nos permite encarar nuevas acciones, confirmar en las que estamos o incluso reorientar procesos de formación y desarrollo profesional. Esto es simplemente un ejemplo. Los ejemplos que voy a compartir son de nuestro entorno para no compartir información que no sea nuestra. Y volviendo a lo anterior, decía, de un aspecto macro de la investigación, voy a ir a un aspecto micro, que es lo personal. Hace poco, escuchando a una colega que yo admiro mucho en España, que es Coral Reggi, de las escuelas Virolai, compartí algo que yo vi cuando estuve en sus escuelas y que lo voy a compartir también después, pero esta es una frase que también hemos compartido en algún encuentro de un autor que yo admiro mucho, que es Harari, es un filósofo israelí que creo que los educadores no podemos dejar de leer para entender un poco esto de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos. Es un punto de vista, pero me parece una mirada muy sistémica, muy interesante
habla desde la teoría de la complejidad, y él dice en esta frase algo que me parece que es algo que las instituciones no podemos perder de vista. El macro es la investigación, el micro es esto. Esta pregunta que es, ¿quién soy? Para trabajar en habilidades, con habilidades, o desde una perspectiva de habilidades, tengo que también saber quién soy, qué hago, qué quiero, qué puedo, con quién lo hago. Entonces dice, tendrás que aprender constantemente y reinventarte a ti mismo una y otra vez. Y esta es una habilidad. En un año en donde tenemos, o por segundo año a nivel mundial con distinto impacto, una pandemia, si alguien dudaba que uno se tiene que reinventar, yo creo que no quedan dudas, nos tenemos que reinventar, tenemos que ser empáticos, tenemos que ser resilientes, tenemos que poder pensar que lo que pensamos para toda la vida no es para toda la vida. Y en este sentido, esta es una habilidad que tiene que ir del extremo de la investigación más grande que podemos pensar, al pensarme introspectivamente quién soy, qué hago, qué quiero, tiene que ir permanentemente equilibrando a los individuos y a las organizaciones. Siguiendo con esta línea, amplío y digo, mi propuesta de hoy es pensar que cuando trabajamos basado en habilidades, cuando se comenzó a hablar de habilidades en la escuela, se hablaba de las habilidades que deberían desarrollar los alumnos. Y hoy muchos seguimos pensando que no alcanza con los alumnos, pero no solo que no alcanza, sino que hay que ponerlo en práctica. Entonces yo quiero decir que cuando en educación se habla de habilidades hay que siempre pensar en estos aros relacionados a mi modo de ver. Los alumnos y alumnas, las comunidades educativas completas, los equipos docentes y las organizaciones educativas a las cuales uno pertenece y otras organizaciones educativas. Y yo me voy a permitir hoy usar algunos ejemplos que no son educativos porque me parece que son ilustrativos, que sería un poco esto de hacia dónde ir con las habilidades, ¿no? Esta es la frase que le pedí prestado, le robé en realidad, porque no sé si se lo pedí, a Coral, que de alguna manera resume lo que hicimos hasta acá. El recorrido de este ratito, de este monólogo, de esta ponencia, es las habilidades se tienen que sumar con investigación y con gestión. Esta es nuestra tarea. Todos los que estamos en este foro hoy, que nos invitó a compartir, con Santillana a compartir, tenemos que hacer visibles nuestras habilidades. Tenemos que desarrollar habilidades en otros, invitarlos a que las desarrollen, tenemos que investigar y tenemos que gestionar. Sea un aula, una sala, un nivel inicial, un kindergarten, un secundario, una universidad. Pero para que esta tríada se sostenga, hay actitudes que deberíamos poder mantener siempre en un sano equilibrio. Hay que soñar y hay que persistir. O sea, me puedo sentar a soñar, pero tengo que ser perseverante en aquello que hago. No se logra de un día para el otro, no se logra en soledad, no se logra solamente deseándolo. Hay que crear y hay que desafiar, porque parte de los nuevos paradigmas, aunque uno haga años que venga repitiendo un mismo modelo, hay que desafiar, hay que pensar en qué medida hay que actualizar, en qué medida hay que romper alguna estructura, hay que confrontar con alguna estructura, hay que convencer y seducir y a veces desafiar. Esto me parece que es algo que los docentes lo sabemos, pero no lo podemos perder de vista. Tenemos que pensar que muchas veces tenemos que convencer a otros desde la acción, no desde la palabra. Tenemos que hacer para que se vea que es significativo. Tenemos que decir que las habilidades y el trabajo con habilidades trae estos resultados y no prometerlos, hacerlo. Y a partir de ahí lo muestro. Y por otro lado, otra de las dicotomías que plantea Coral y que me encanta y me parece que es el desafío también de los tiempos de hoy en día, es centrarse en las personas. Nunca nos podemos olvidar que la persona es la esencia de cualquier organización, proceso, pero al mismo tiempo basarnos en datos. Objetivar y subjetivar. Ir de lo individual a lo macro. Esto es algo que los docentes, si bien lo sabemos y lo que digo no es nuevo, no lo podemos perder de vista y lo tenemos que contar. Se lo tenemos que contar a nuestras comunidades. Esto se lo tenemos que contar a nuestras comunidades de familias. Porque hay familias que vienen con modelos
educativos, escolares, familiares distintos a los que nosotros estamos pretendiendo llevar a los alumnos. Por eso también hay una tarea que tiene que ver con desafiar modelos y paradigmas que uno ya tiene como adulto. Seguramente con los niños, las niñas y los jóvenes es mucho más fácil, con los adultos siempre es más difícil. Y yo aquí voy a compartir algunos conceptos, ideas sueltos, pero para que después cada uno se lo lleve y con esto haga lo que mejor le parezca. Si tuviéramos que hablar con alumnos que trabajan, estudian, comparten y se forman en un entorno de habilidades, ¿qué queremos que suceda con ellos? Bueno, queremos alumnos y alumnas que sean autónomos. La autonomía se aprende, se adquiere, se ensaya, se trabaja. Vuelvo al concepto que dije antes, ciudadanos responsables. Y como educador hace años me gusta decir que la ciudadanía no es cuando uno sale de la institución educativa a los 17, 18, 19 años o a la universidad. Se es ciudadano cuando se nace, se construye ciudadanía. Y una habilidad que es la ciudadanía responsable también se entrena, principalmente en la escuela. Con los valores de la casa, pero se ponen en juego en el primer ámbito que es la escuela, los colegios. Las habilidades van a permitir alumnos flexibles, van a permitir pensar en que sean observadores de ese entorno, que sean curiosos, que sean inquisidores, que sean analíticos. Se hablaba del método científico también en el video inicial. Pero al mismo tiempo de observar, que se comprometan, que colaboren con ese entorno, que lo cuiden, que se comprometan, que lo transformen positivamente el medio ambiente. Entonces, de alguna manera, si tuviéramos que sintetizar en estos alumnos, estamos pensando en que el desarrollo integral de alumnos y alumnas desde las habilidades va a poder permitir crear ciudadanos globales, no importa dónde viva, de qué trabaje, con quién me relacione, a qué tribu pertenezca, en qué país me forme. Vamos a pensar en ciudadanos globales que se van a basar en una concepción fuerte de civismo, que puedan constituirse también en ciudadanos consumidores responsables, que puedan hacer una historia y una trazabilidad de su desarrollo en este planeta, pero al mismo tiempo que sean creativos, que vivan nuevas experiencias, que puedan vivir experiencias que creen ellos o las que otros tuvieron. Este es un poco el perfil de un alumno que no solamente va a pasar por la escuela para incorporar información y contenidos. Si tuviéramos que pensar ¿para qué pasa hoy un alumno por la escuela? Si la respuesta es para solamente incorporar aprendizajes formales, académicos o información, soy educador, ¿eh? Para eso, que no pase por la escuela. Si va a pasar por la escuela, es que la escuela lo transforme, que él transforme a la escuela, siendo un ciudadano con estas características. Porque después de todo, la información, si no, la busca en el teléfono. En un buen teléfono con buena conectividad la tiene. El tema es qué va a hacer con esa información, qué va a hacer con su compromiso, cómo se va a posicionar en el mundo. Y en ese sentido, me gustó compartir con ustedes fotos de... Hoy, si uno tuviera que pensar en un estudiante hace 20 años, lo piensa en un aula, en un salón, sentado frente a un pizarrón y con alguien que le está dando clases. Hoy un alumno puede ser todo esto. Un alumno es alguien que se forma de manera integral, que investiga, que trabaja con otros, que viaja, que indaga, que se pierde, que crea arte. Esto es, me parece hoy, una síntesis de alumno. Tendríamos que pensar cuál es nuestra idea de alumno también, ¿no? Y aquí traigo un concepto que los comparto con ustedes, a mí me gusta mucho y hace muchos años leo al respecto, que tiene que ver con los nomads. Nomads es un concepto, es una síntesis de dos conceptos. De conocimiento, del conocer en inglés, pero también del ser nómade. Y esta es una buena síntesis que, al menos en mi forma de pensar la educación, sintetiza aquel estudiante que sería bueno que nuestras escuelas formen. Nómades del conocimiento, nómades porque se muevan, nómades porque transformen, nómades porque sean curiosos, porque viajen, porque tengan esas mochilas preparadas. Y yo siempre digo en las escuelas que he fundado y que dirijo, la escuela debe llenar esa mochila
no solo de lo que quiera la escuela, sino también de lo que el alumno curiosee, quiera saber, aprenda, y lo vaya cargando. Y no van a ser libros, van a ser experiencias, van a ser saberes, van a ser contactos con otros, van a ser actividades sociales, van a ser actividades solidarias, deporte, arte. Bueno, esto es un nomad. Es alguien que no sabe para dónde va a ir, porque la vida quizás lo lleve a otro país, a un trabajo que no elige, a una situación crítica, o a vivir de su pasión. Pero para lo que sea, esa mochila debe estar muy cargada de muchas herramientas. Ahora, si sigo en esta línea, digo, ¿y qué docente tendría un nomad? ¿Cuál sería el docente de un nomad? Bueno, nosotros, cualquiera de nosotros, pero no seamos iguales que nuestros docentes, o seamos igual que esos docentes que nos inspiraron, porque el docente sin duda cambió de rol. El docente hoy tiene que ser un mentor, un inspirador, un influencer, un guía. A mí me gusta la imagen del chef, alguien que elija sabores, elija texturas, arme mesas, tiende una mesa grande, que sea un jardinero, que pueda combinar especies, que trabaje desde un aprendizaje colaborativo, que genere laboratorios de experiencia, que proponga y que sea muy flexible ante lo incierto. Estas son características y habilidades que hoy un docente no puede renunciar. Debemos tener esto. Y esto viene con nosotros, o lo aprendemos, o nos lo proponemos. Esto es lo que yo sostengo. Estas son fotos que digo, esto podría ser una buena foto de un docente, no solamente estar frente a un aula. Podría estar cocinando, podría estar en una fest, puede ser un curador de arte, un curador de contenidos, puede ser un guía. Y las organizaciones también tienen que basarse en habilidades. Las organizaciones hoy, las escuelas tienen que ser transparentes, abiertas. Tenemos que aceptar asumir riesgos. Nosotros, los que llegamos adelante a instituciones o somos parte de una institución, tenemos que asumir riesgos. No podemos hacer lo mismo que siempre. Porque siempre lo hicimos así y nos da resultados. La actitud de asumir un riesgo es una habilidad organizacional. No, acá no lo vamos a cambiar porque siempre lo hicimos así. Porque alguien lo pensó así. Bueno, esto es una organización que también desarrolla habilidades organizacionales, que sean innovadoras, que impulsen y faciliten la acción colaborativa, que se comuniquen con su comunidad y con otras comunidades, que generen vínculos. Y para eso tengo que también pensar que los espacios de esa institución tienen que cambiar. Si solo tenemos claustros cerrados, no estamos siendo innovadores, no estamos tendiendo a lo colaborativo. Por eso me parece que el espacio físico también es un coayudante y un inspirador de otro modo de enseñar y aprender. Estas fotos también son de colegios de nuestra red, pero en el mundo hay millones de modelos y no tiene que ver ni con el color, ni con la cantidad, ni con la calidad, tiene que ver con una actitud. Yo puedo crear un espacio de aprendizaje afuera del aula en un pequeño colegio de algún rincón del planeta que solo tiene un aula y afuera tiene un gran campo. Es la actitud de aprender en un lugar distinto al aula. No puedo enseñar naturaleza si la naturaleza me rodea y yo no salgo. No puedo hablar de inspiración si no hay espacios que son de por sí inspiradores o el resultado de la inspiración de alguien. Entonces me parece que el espacio también habla de una comunidad y de una organización que sea desarrollada en habilidades. Y si hablamos de habilidades de la comunidad, hablamos de seres que sean sensibles, empáticos, comprometidos socialmente, que compartan valores universales aunque piensen distintos, que se acepten la diversidad. No todos somos iguales, pero en esa diversidad convivimos porque nos reúnen valores, que logren sostener vínculos de respeto y confianza. Esta es una habilidad comunitaria, la confianza, el respeto. Que surfeen, yo digo que hay que surfear la incertidumbre siempre, y después del 2020 y el COVID, otra que surfearla. Hay que enfrentar cada ola. Bueno, esto es una característica de la comunidad. Y yo uso fotos que también son nuestras, porque es como que abro mi álbum personal, y una comunidad que sea basada en estos principios es una comunidad. Esto pasa en algunos colegios nuestros. Hacemos, por ejemplo, donaciones de sangre, donaciones de pelo para gente que lo necesita. Hacemos actos y festejos que son comunitarios y abiertos a la comunidad en la calle. Bueno, esto me parece, no es porque lo hagamos nosotros, yo uso mis ejemplos porque estoy acá, pero cada uno debe tener millones de situaciones. Esa comunidad abierta, sensible y comprometida
está desarrollada a partir de habilidades. Entonces las habilidades tienen esas 4 dimensiones. La persona, que tiene que ver con el estudiante, con los docentes, con la comunidad y con las organizaciones, ¿sí? Para cerrar mi parte y después escucharlos en un nuevo Menti y hablar con Natalia, hoy creo que todas las escuelas en cualquier lugar del mundo hablamos que tenemos modelos didácticos pedagógicos propios. A mí me gusta decir que son eclécticos, que hay muchísimas cosas por hacer, pero hay que hacerlas con otros. Esta también es una habilidad social y profesional. Hacer con otros, asociarse con otros, trabajar con aplicaciones, trabajar con comunidades. Esto que estamos haciendo hoy, que es un foro que propone Santillana, es hacer con otros. Y hoy, para descartar todo lo que dije, para inspirar a alguien o para quedarse pensando y después hacer algo con eso, es un modelo de trabajo colaborativo. No me quiero extender mucho más, Natalia, así que yo voy a proponer una nueva pregunta, que esta vez va a tener otro código y después nos quedamos conversando con preguntas que hayan surgido y demás. Les vamos a proponer entrar nuevamente al Menti con un nuevo número, con una nueva clave, que es el 501, 536, 95, y va a ser nuestro exit ticket. Otra habilidad, otra forma de cerrar un encuentro. ¿Con qué me voy? ¿Qué me deja? ¿Qué me quedo pensando? Es bueno que cuando uno tiene un encuentro, que ahora no es personal, decir, este es mi ticket de salida, me lo llevo y te lo comparto, con esto me lo quedo, y esto te lo dejo a vos. Este exit ticket va a proponer 2 preguntas que en vez de una nube, vamos a tener sus respuestas literales. Vamos a tener los stickers, ¿sí? La primera pregunta, se las dejamos para que la contesten, que es más larga, y la invitamos a Natalia, es ¿por qué no logro trabajar en la escuela desde las habilidades? Si estoy de acuerdo, si me gusta, si me inspira, ¿por qué no lo logro? Los dejamos contestar. Hola, Natalia. Sí, Darío, gracias. Hoy ha sido hasta ahora súper interesante todo lo que nos has presentado y sin duda, cierto, esto es una gran pregunta porque finalmente hace ya bastante tiempo en el mundo de educación venimos escuchando la importancia de trabajar con las habilidades, incorporar las habilidades del siglo XXI. Sin embargo, ha costado llevarlo a la práctica, bajarlo, ¿cierto?, al aula. ¿Y qué es lo que está pasando? Qué importante también es justamente encontrarnos en estas instancias donde podamos además generar encuentros en esta comunidad educativa, colaborativa, pero encuentros también donde podamos reflexionar, donde podamos compartir también las experiencias, ver cuán común o cuán distinto puede ser quizás lo que me pasa a mí versus lo que le ocurre a otros. Pero interesante. Mira cómo van apareciendo aquí, ¿por qué no logro trabajar en la escuela desde las habilidades? Hay algunos que plantean falta de conocimiento, no saben cómo hacerlo, falta de compromiso de la organización, muchas veces se choca con la visión tradicional de muchos compañeros docentes. Sí, y me quedo pensando, Natalia, cuando hablan de falta de conocimiento, hoy tenemos una gran posibilidad. Lo que no aprendimos, lo podemos aprender. Podemos estudiar a distancia, podemos hacer redes de profesionales como estamos haciendo en este momento este foro, sin importar dónde vivamos. Podemos compartirnos, podemos buscar, y hay muchos docentes y muchas instituciones muy solidarias y muy generosas que comparten abiertamente sus proyectos. O sea, hoy es más fácil acceder a cómo aprender o cómo probar, e incluso cómo usar cosas que otros usaron y que me puedan servir, que me inspiren. Entonces, hoy es un gran momento para aprender y para no solo leer, estudiar, tomar cursos, estudiar una carrera, sino compartir con otros profesionales. Y hablabas también de algo que aparece mucho, hablaban de llenar libros, yo lo podría sintetizar. Burocracia. Exactamente, lo podría sintetizar con la burocracia. Bueno, me parece que hay cosas con las cuales uno convive y no puede pelearse, pero puede hacer las pequeñas revoluciones. Seguir adelante con la burocracia mientras va desarrollando esto e instala algunas ideas, algunas discusiones. Y por ahí es uno, por ahí son 2, por ahí en la sala de profesores, en la sala de maestros, lo cuento y me dicen más trabajo no, pero hay uno que me dice yo sí me sumo. Y son pequeños logros que uno va teniendo.
Cuando uno ve la transformación en el aula, la motivación de sus alumnos y el resultado, confirma que es por ahí el camino. Interesante, y mira, y aparece también bastante, se da en distintas observaciones la resistencia al cambio, la poca aceptación a los cambios de paradigma, esta resistencia no solamente desde la burocracia, sino que también al cambio, a la flexibilidad. A veces también, y por lo que he ido escuchando al trabajar con distintos establecimientos, incluso un poco de hacia dónde vamos, ¿no? Lo que nos solicita o nos exige, se nos exige a nivel ministerial, lo que queremos hacer a nivel de institución, lo que queremos hacer a nivel de aula, ¿cierto? Tenemos estas distintas esferas donde, como justamente tú planteas, hay algunas donde podemos tener nuestros pequeños logros, ¿ciertos? Y revoluciones, y donde hay otras que quizás van a implicar otro tipo de acciones más a mediano o largo plazo. ¿Cómo lo verías tú? ¿Qué podrías recomendarle o decirle, ¿cierto?, a estos docentes, distintos profesionales de la educación que se enfrentan con esta rigidez ante el cambio? Lo primero que me gustaría decir es que burocracia, rigidez, tradición, todos tenemos frente a nosotros todo el tiempo. Que no tenemos que esperar a que esto cambie para hacer las cosas. Si yo me siento a esperar a que me den permiso todo el tiempo, no lo voy a lograr. Si espero que se reduzca la burocracia, no lo voy a lograr. Un colega ponía recién currículums extensos, un currículo extenso. Bueno, a lo mejor yo puedo agarrar el currículum y no lo puedo arrojar por la ventana, pero lo puedo reconstruir y decir, voy a hacer lo que me propone, pero ¿qué le puedo agregar desde la dimensión de las habilidades? ¿El currículum habla de habilidades o habla solo de algunas competencias sueltas? ¿Qué le agrego yo como valor? Y cuando alguien decía que es mucho trabajo, recién también seguramente es mucho trabajo, pero la experiencia indica que es mucho trabajo romper esa inercia, romper esa costumbre, pero que cuando uno se atreve y se atreve con otros, es más motivante. Es como que no, eso es mucho trabajo. ¿Cómo voy a rearmar el currículum? Que lo hagan los ministros. No, pero yo estoy en el aula. Entonces, si yo convierto eso con un par de profesionales en, ¿qué le podemos hacer? Usar pequeños post-its de color y decir, el currículum no lo cambio, le pego algunas ideas, esta habilidad entraría justo acá. Bueno, el año que viene va a ser mejor y va a haber 2 profesionales más, colegas, que lo van a hacer. Después yo lo voy a compartir. Y un día alguien me va a llamar y me va diciendo, ¿qué estás haciendo con eso? A ver, vení, contame. Y esto empieza a drenar. Todos los procesos de innovación y de cambio no son masivos. Empiezan a veces desde pocos individuos, pero después se riegan rápido. Y yo creo que la mayor satisfacción que da es cuando uno ve la iluminación de los ojos de sus alumnos y alumnas, cuando los ve motivados y dice, es por acá, valió la pena. Bien, exactamente, exactamente. Yo creo que esa luz que se ve en los ojos de esos estudiantes cuando hay un eureka es lo que reconforta y hace valer la pena este esfuerzo, este trabajo. Hay comentarios como de profesores también que están hoy día, por ejemplo, pregunta, o más que todo comentario, de que ahora todo es llenar contenidos, pero nuestros chicos necesitan realidad también. ¿Qué pasa con ese currículum qué está sucediendo? ¿Es un currículum lejano? Más bien se queda en esta teoría, o por qué está tan distante de la realidad. Y que además hoy día de verlo también en la priorización curricular, al menos en nuestro país, ¿no?, donde se tuvo que seleccionar cierta cantidad de objetivos de aprendizaje para poder lograr dar con la cobertura en el año anterior y este. Totalmente. A mí me parece que en algún momento yo usaba las palabras de una colega y digo, hay que ir a lo macro, pero hay que ir a lo micro. Cuando digo lo micro, digo eso que le pasa al estudiante que hablábamos recién, hay que buscar esa luz, hay que buscar aquello que Sir Robinson dijo alguna vez, ese elemento, aquello que los ilumina, aquello que los inspira. Y nosotros no vamos a hacer un currículum personal para cada uno, pero sí nuestro currículum, aunque esté prescripto, debería incluir el proyecto personal de estudio y de vida del alumno. Entonces, si yo pienso que algo de lo que yo facilito, ofrezco, oriento, puede ser parte de lo que un alumno se aferre, un estudiante
se inspire, el currículum empieza a tener sentido, aunque esté prescripto. Los currículums son largos, a veces están pensados hace muchos años, a veces están pensados por muchas personas que no recorren aulas hace mucho tiempo, pero nosotros podemos hacer algo con eso. Ese currículum podemos sentarnos al menos a instalar un debate con el equipo directivo, con las personas que llevan adelante un centro. Me parece que nos debemos, y la generación que estamos educando merece que pensemos otra forma. Yo tengo acá, puse un slide que me gusta como a estos colegas que piensan cómo hacer y todo. Yo diría, ¿saben cuál es el límite para hacer? Lo que marcan los chicos, el cielo, es infinito. No hay un límite. No hay un límite. El límite es cierto que muchas veces nos lo imponen, es restrictivo, cierra. No hay un límite interno que sin hacer de todo un cambio profundo, son pequeños cambios que se van instaurando. ¿Cuándo uno pensó que en la escuela iba a poder haber tecnología? Si la tecnología era para trabajar o jugar, hoy es un imprescindible. Lo que le tenemos que dar es sentido a la tecnología. Tenemos que crear ciudadanía digital, responsabilidad digital. Ahora, la resistencia muchas veces con la tecnología tuvo que ver con nosotros adultos, que nos daba miedo. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a usar? ¿Para qué van a mirar? Bueno, hoy es un irrenunciable la tecnología. Bueno, miremos que hay otras áreas que también son necesarias de incorporar. Los recursos, el contar o no con recursos, obviamente que puede ser un limitante, pero cuando uno trabaja desde la perspectiva de las habilidades, los recursos no son un limitante, porque trabaja persona a persona, trabaja mirando esos ojos, trabaja escuchando el deseo, trabaja preguntándoles, ¿para qué vas a estudiar lo que estudias? O te cuento por qué te propongo lo que te estoy proponiendo. Por supuesto que no todo es negociable, que hay cosas que están prescriptas, hay cosas que hay que hacer en determinado momento y hay expectativas que cumplir. Pero no podemos pasar un día en la escuela sin haber pensado qué habilidad incentivamos, qué habilidad alimentamos, qué habilidad desarrollé yo mismo, qué puse en juego. Una por día, una, pero no menos de una. No puede ser, hoy no trabajé con habilidades, no puedo hacer una grilla diciendo, hoy es el día de las habilidades. Debemos trabajar desde esta perspectiva, a mi modo de ver. Fantástico. Una pregunta adicional, fuera del libreto, Darío, pero que me gustaría mucho poder escuchar tu opinión respecto a cómo proyectas, quizás más desde un imaginario, ¿cierto? O desde, obviamente, el conocimiento que hoy día tienes y en función de lo que se está desarrollando como sociedad. ¿Qué habilidades proyectas que quizás se van a mantener, por cierto, algunas? ¿Cuáles crees que podrían ser habilidades que se irían incorporando en un futuro próximo, que quizás hoy no las consideremos? A mí me parece que las habilidades que hoy son irrenunciables y que muchas veces la escuela no tuvo en cuenta son las habilidades individuales que tengan que ver con la empatía y la resiliencia como característica de ser humano. ¿Qué quiero decir esto? Ser empático y ser resiliente también me enseña a aprender, me enseña a esperar, me enseña a incorporar esa diversidad. Si yo propongo trabajo colaborativo como una habilidad irrenunciable en la escuela, primero tengo que trabajar en equipos y colaborativamente con personas que de por sí sean empáticas y resilientes. Si creo que el trabajo colaborativo es esencial en la escuela porque prepara para un mundo del trabajo en donde hoy se privilegia y se busca el trabajo colaborativo, inclusive a distancia, como estamos haciendo tú y yo durante esta semana, evidentemente necesitamos de habilidades que no son para otro momento de la vida, que desde la primera infancia la tenemos que desarrollar. Entonces, diría que el pensamiento crítico, la enseñanza para la comprensión, nos marcaron el camino en este sentido y son irrenunciables. Tienen que estar en la escuela no como espacios, ensayos y materias, tienen que ser el nodo de esos currículums. Y si nadie me lo escribe y nadie me lo prescribe, lo tengo que crear yo. Tengo que poder pensar cuál es el espacio para ese vínculo con las habilidades sociales en mi espacio personal con mis 20, 30, 50 alumnos. Tengan un año o tengan 40. La habilidad social, que cada vez más está presente en las aulas, no es el momento para que el tutor, el papá o el docente diga, ahora hablamos de habilidades sociales. Se es un ser social todo el tiempo.
por eso hablaba de ciudadanía. A mí me parece que las habilidades sociales son irrenunciables, van de la mano de los valores y sostienen otras habilidades más de orden práctico, ¿no? Como tiene que ver con el aprendizaje colaborativo, con el trabajo con pensamiento crítico, habilidades vinculadas con la sensibilidad frente a nuevos saberes, la curiosidad es una habilidad que se entrena. En general, la escuela muchas veces la curiosidad la fue matando, la fue opacando. Bueno, hay que entrenarla, preguntarme. El método científico se basa en la curiosidad, además de ser un método, se basa en la curiosidad, preguntarme qué más podrá haber. Bueno, esto me parece que tiene que ver con la pregunta que me hacías. Y uso otra imagen más. Me gusta resumir mucho, a mí me gusta mucho la idea de los puentes. Yo digo que las habilidades son puentes. Trabajar con habilidades. Una habilidad es un puente. Una habilidad es un puente entre una persona y otra, entre una persona y el conocimiento, entre una persona y una sociedad, entre una persona y algo desconocido. Une, acerca, conecta. Por eso la habilidad, las habilidades, el aprender desde las habilidades y el incorporar habilidades y evaluar habilidades de nuestros alumnos tiene que ver con enseñarles a trazar puentes. Me encanta la analogía que haces y cómo todo invita a conectar, todo invita al encuentro, a la colaboración. Darío, siento que siempre nos vamos a quedar cortos de tiempo porque es una conversación que podría dar para bastante tiempo, ¿cierto? Pero ya estamos llegando a nuestro horario de cierre. Primero, poder agradecer profundamente tu disposición, tu entrega, ¿cierto?, de conocimiento, querer compartirlo y querer también poder mejorar y aportar hacia el trabajo de todos y todas quienes estamos involucrados en la educación. Es increíble este encuentro, ¿cierto? Por lo tanto, te dejo mis más sinceras felicitaciones, agradecimientos. También contarles que tuvimos una maravillosa participación. De seguro que todo lo que hemos estado aprendiendo en esta jornada, ¿cierto? Y en los distintos encuentros, la idea, y con eso también me gustaría que nos quedáramos, ¿verdad?, es poder ir tomando elementos que nos permitan ir mejorando también nuestras prácticas, poder generar espacios de reflexión para poder lograr una mejora y una mejora oportuna también para el bienestar integral de nuestros estudiantes en los distintos países que hoy día nos acompañan. Muchas gracias a todos, a todas por su participación, muchas gracias Darío nuevamente, y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Hasta luego y que estén muy bien.